Hola, Hola. Buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde ADR Networks, activando tus sentidos. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, que es acerca de los Reyes Magos. Por eso tenemos nuestras coronitas. Sí. Sí. Es que tiene que haber súbditos, por eso no hay coronas para todos. Pues sí. Y además eran 3 reyes, entonces Sí, ya se habían ocupado los todo tenía lugares. que cuadrar, si no el maestro Tesla se nos enoja. Sí, de 3 en 3. Bienvenidos a nuestro programa Conciencia de Unificación, como cada viernes en punto de las 8 de la noche, un poquito más, de 8 a 9 de la noche, hora Ciudad de México. Yo soy Mayrit en el amoroso servicio de luz y acompáñanos en este lindo programa. Y vamos a estar conduciendo el director Henry Main y yo. Si no más claro, yo voy a hablar como ellas hablan. Entonces, Y le vas a ir bajando el volumen. Y ahora vamos a hablar muy fuerte. Y May va a sacar su energía masculina. Hoy me toca volverme como ellas hablan. Para que veamos qué se siente. Ajustar a la cuestión. Hablan. Sí, Pero sexy, Pero sexy. ya, basta de farsas. Cada quien como es. Hola, ¿cómo están? Yo soy Germán, ¿Te bienvenidos. ponemos la corona? Bueno, sí, no, súbdito. Me tocó súbdito. Sensual. Estoy queriendo parecer, pero bueno, no. No llega, Saluden, no por favor, llega. muchachos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Acered, un gusto estar con ustedes. Váyanos publicando ustedes qué creen que sean, reyes o magos. Yo soy Galata, qué bueno que están por aquí. Y pues feliz año. Y ahorita vamos a ver qué hay detrás de la rosca de Reyes. No es cierto, de los Reyes Magos. Y yo soy Román, un placer estar aquí y por favor nos pueden estar escribiendo sus preguntas para que las podamos estar leyendo aquí en vivo. Sí, y entonces el tema es Reyes Magos o Reyes Sabios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hacia dónde va la votación? A mí me interesa mucho y es muy lindo este tema por lo siguiente. Todas las tradiciones de cultura, de boca en boca y como sea que se transmitan, pero que duran mucho tiempo, cada una de ellas tiene que... Ya te digo, estoy haciendo como ellas hacen, entonces... Ya no fija. Cada una de ellas tiene que darse sus mitos, sus ideas, sus maneras de hacer que no sea nada más como llegó, Es la historia nació, detrás y del mito. creció y pasó esta cosa, sino que sea precisamente la historia detrás del mito, pero hacer el mito. Entonces hay que adornarlo con unas cuestiones por aquí, otras por acá, y qué mejor que haya habido reconocimiento del nacimiento de Jesús, que sea la fecha que fue, nació y vino al mundo y que sea reconocido. Entonces se hacen cuestiones alrededor de todo eso, que algunas que tan ciertas puedan ser y otras que tan no tan ciertas. Hoy podríamos tratar de darnos cuenta en mayor medida de qué tanto pudiera ser cierto alguna cuestión relativa a los Reyes Magos o hasta a la estrella que los fue guiando, ¿verdad? Y tenemos afortunadamente elementos para podernos dar una mejor idea. Ahora, no garantizo que nos enteremos del todo porque, aunque tenemos las ayudas, los tiempos muchas veces no permiten que ciertas cosas se sepan. Sí, luego nos dicen, todavía no es tiempo para saberlo. Pero podemos empezar a indagar algunas cuestiones directamente con los maestros. Según la historia, Jesús viene a nacer a este mundo y vienen ahí a nacer ellos, la familia y todos ponen al niño en un lugar que le llaman pesebre. Y entonces pues estuvo ahí anunciado el momento del nacimiento por una estrella en el cielo que se iba moviendo y que fue indicándole el camino, no solo a los pastorcillos, quienes también se enteraron por los ángeles que fueron a avisarles, ya nació, ¿qué andan haciendo aquí? ¿Fue Gabriel? ¿Arcángel Gabriel? Pues mira, vamos a ver quiénes fueron, vamos a empezarlo a indagar. Pero se habla de varios ángeles, desde luego Gabriel es el anunciador, ¿verdad? Sí. Así que él debió haber sido, o mandó a sus canchanchanes, les dijo, a ver tú, A sus súbditos. Pablito, A sus súbditos, sí. Pablito Gabriel, vete para allá. Jorgito Gabriel, vete para allá. Luchita Gabriel, vete para allá. Ármate una canción. Empieza con los villancicos. Pudo haber mandado a varios de sus angelitos Gabrieles a que dijeran la cuestión. Y bueno, pues se les anuncia y ahí van los pastorcillos, todos los pastorcillos de Belén corren presurosos, llevan Ahí de vienen todo correr los zapatos. Y bueno, en fin, se hacen las pastorelas y todo muy bonito. Pero se habla también de que esta estrella que apareció, pues fue guiando a otras personas de otros países que vieron el aparecimiento de esta estrella días antes y lo tomaron como una señal.
nosotros en la ENUD tenemos mucho la costumbre también de atender lo que llamamos señales y acuerdos y avisos y augurios y todo ese tipo de cosas que el universo, podrían decir algunos, los maestros, podrían decir otros, nos ponen para indicarnos. Es lo que Jung llamaría, pues, estas coincidencias que algunos llamarían también así, pero que son sincronías, o que se daban entonces y se dan siempre, en donde concuerdan las cosas, y estos son, para quienes lo saben ver, indicios de algo que hay que seguir y atender y hacer. Vamos a empezarle por ahí, ¿les parece? Sí. Y vamos a ir derivando las cuestiones, a ver qué aconteció con esta cuestión que se habla de los reyes ¿Y magos. las reinas? Ah, no, esas no. No, pues a lo mejor Solo tenían sus reyes. reinas, pero las dejaron ahí en casita. Ahorita vengo, voy por los refrescos, ahorita Para seguir a la estrella de Belén. hay una estrellita, la voy a seguir y luego ya te platico cómo me fue. Y luego te enseño la foto de Estrellita. Pues, mira, el rey O Salomón de tenía Belén. 700 señoritas que estaban ahí atendiéndolo todo el tiempo. Entonces los reyes magos probablemente también tenían la suya. Vamos a tratar de ver toda esa cuestión. Y ya saben que aquí también le metemos sentido del humor, así que por eso lo hacemos en este tenor. Pero hay cosas muy serias que vamos a tratar de ver a continuación. ¿Les parece? Esta Sí. sería una de las propuestas. Bueno, para empezar y seguir, les invitamos a que nos escriban y nos hagan comentarios y nos digan qué les parece. Y bueno, participen, échenle ahora sí que por Pues, acá, sí. porque si no, los Reyes Magos no les traen sus juguetes. Una Ustedes apuesta, saben. ya hay una apuesta. Betty Domínguez Otelo dice, hola, buenas noches. Yo creo que son reyes sabios. Sabios, muy bien. Vamos a empezar entonces primero, si les parece bien, con este aviso en el cielo. ¿A quién se les ocurre que le podemos preguntar en canalización por medio de Mayuritzin sobre ese aviso en el cielo que fue la estrella de Belén, que le llaman? ¿Y qué fue eso? A mí se me ocurre que a Jesucito le podemos preguntar. Entonces, conste, habrá cosas que no nos pueden decir del todo, pero habrá cosas que a lo mejor nos orientan. Pero Y pueden sí. hacer sus preguntas. Eso sí. respecto a eso. Es una gran oportunidad. Aprovechen. Entonces, Jesucito, gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que estés nuevamente con nosotros. Y claro, con esta cuestión de disclaimer de que lo que se pueda decir, porque muchas veces las personas no están del todo preparadas o no estamos del todo preparadas para saber ciertas cosas. Pero vamos a ver, partamos de una cuestión. Sí aconteció la aparición en el cielo de una luz que le llaman la estrella de Belén, que sí orientó la cercanía de tu nacimiento. Sí, dice que eso sí sucedió. Sí, sí aconteció. Palomita. Alumina. Primer balón. Siguiente pregunta. Esto aconteció días o semanas antes. No, dice que semanas antes, dice inclusive antes, porque tenían que viajar desde muy Exacto. lejos y en esa época era difícil llegar hasta allá. Ven, a eso voy. Entonces vamos haciendo la medida de los tiempos. Semanas antes o meses antes apareció en el cielo esta señal y varias personas en el mundo la supieron distinguir. Dijeron, ¿qué es eso? Una supernova. Betelgeuse se está haciendo chiquitilla. A lo mejor Como de cuando al repente sol le explota. salió Lalo y todos veían al cielo y grababan. Sí. Así veían la estrella de Era Belén. impactante para Ahora, ¿quiénes podían entender eso como una señal de que algo se estaba anunciando? Los sabios. Los que venden el periódico y estaban así haciéndole los zapatos. Estaban boleando. Los que siempre ven al José. cielo. Pues los científicos de aquella época, ¿no? Claro, y a los que llamaríamos también sabios. Sí. Astrólogos, Ajá. astrónomos de alguna forma también, aunque no había telescopios, pero ellos sí sabían el movimiento de los planetas y las estrellas. Ellos son los que tenían más disposición a decir, eso no es algo común y corriente y está indicando algo. Habrá los de mente muy científica de que dirían, pues una supernova explotó por ahí y está ahí. ¡Ay, qué interesante! Mira nomás cómo alumbra. Casi de día se ve también. ¿Se veía de día, Jesucito? Sí, dice que también se veía de día, pero menos como con la luna. Exactamente, entonces tiene las características de una supernova. Cuando una supernova explota, se ve de día también, aunque esté el sol y la luna por allá, y que también se llega a ver la luna de día. Bueno, pues era una entonces aparición muy fuerte de una luz, y los que la supieron reconocer dijeron, ahí hay una señal. Ahora, va desde la interpretación de decir, algo pasó en el cielo y punto, a decir, eso ya está indicando algo que sabemos nosotros que estuvo profetizado. Que iba a haber señales que iban a indicar que iba ya a nacer el alma indicada para venir a hacer modificaciones muy grandes en el planeta Tierra para desarrollar más la conciencia. De alguna forma, esa es nuestra interpretación, y yo creo que entonces no lo veían tanto así, pero algunas personas sí lo podían ver así. Entonces, la cuestión de los Reyes Magos que se habla se caracteriza desde el punto de vista de que ellos sí pudieron entender que había una señal en el cielo y que esta significaba la cercanía del nacimiento de un ser muy especial que ellos tenían que atender de alguna forma. Fue así, ¿verdad?
Sí, dice que ellos ya tenían la noción de que algo iba a pasar, que iba a ser una marcación de algo, un acontecimiento importante, que realmente ellos lo que hicieron fue hilar los hechos. ¿Correcto? Y ya después empezaron a recibir esas señales de que ya se iban a cumplir las profecías del nuevo nacimiento, del que traería la luz. Muy bien. Y ellos estaban preparados para eso porque, pues, nosotros decimos que eran reyes. Bueno, vamos a empezar a ver la cuestión un poquito ya por ese lado. ¿Realmente eran reyes o eran astrónomos o eran sabios o eran personas muy dedicadas digamos, a tener un conocimiento, pues, en los mitos, pero también en el espíritu, tenían una percepción muy, muy abierta? ¿Qué pasaba ahí? Dice que ellos tenían dinero, que eran acaudalados y que ellos tenían súbditos. Tenían a sus ¿Ya ven cómo los súbditos Tenían que estar- existen? son importantes, Sí, sí, sí. porque gracias a ellos supieron todo lo que se iba a mover. Ok. Que ellos realmente sí tenían mucho conocimiento y sabían de las cosas, pero no un estudio a fondo, sino que había otras personas que conocían del tema y eso fue lo que los llevó a unir los cabos, como decimos nosotros. Entonces es ir haciendo toda ese movimiento. Ok. Dice que cada persona ya empezaba ahí a desarrollarse y que desde que ya tenían ellos esa conexión, ya podían hacer todo ese movimiento de lo que ya venía. Pero ellos ya se les había avisado primero que iba a pasar el nacimiento, Muy bien. después que iba a haber un acontecimiento en el cielo, pero Correcto. no sabían de manera clara qué iba a pasar. Exacto. Ya cuando lo observaron, ya de ahí ya se dieron a la tarea de ir al siguiente punto. Muy bien, entonces fíjense bien cómo ahí vamos aclarando ya las cuestiones. Ahí hay bastante coincidencia en lo que nos está diciendo Jesucito sobre la historia que se cuenta que hay, con sus variantes ya, pero muy importantes e interesantes. Ahora, estos señores, ¿por qué sí se interesaron en poner atención a todas esas señales y demás? Ellos tenían ya una misión de vida, ellos estaban ya en ese interés de ver las cosas esotéricamente o más a fondo. ¿O eran personas comunes y corrientes que de pronto dijeron, ¿ya viste eso? Oye, a ver, platícame. Nos ¿tú qué dijeron crees que esto, fue? nos dijeron aquello, y ya sucedió. Oye, ¿y qué ahora qué interesante. hacemos? Yo quiero estar ahí porque ha de estar re interesante ir. A lo mejor eran reporteros de aquella época. Ah, pues yo sé. O era de fondo. Vamos a No, ver. ya era misión. Dice ¿Verdad? Jesucito Sí. que ya era su misión, ya lo tenían marcado. Ujú. Entonces que ellos empezaban a conocer más sobre el tema y con distintas personas ya empezaban a indagar más, porque ya eran varios hechos. Dice, no solamente fue la estrella de Belén, sino había varios hechos en diferentes pueblos que empezaban a llamar la atención, que inclusive tenían miedo que fuera el fin del mundo o algo así. Siempre, ¿verdad? Siempre ocurre esa Ajá, cuestión. que cada vez que se ve algo extraño es como que ya, algo Ya va a se pasar, acabó. sí, ya nos acabamos. El mundo. Ajá. Hasta aquí llegamos. Recientemente a mí me dieron una historia a contar que puse en 2 libros y en parte de la historia se habla de que se había avisado que iban a ser un ser y que tenían que estar atentos porque la fecha estaba próxima y estaban muy alertas y empezaron a notar lo que dice Jesucito, no solamente ya, o no digamos una estrella en el cielo, sino pasaban cosas alrededor que decían, oye, qué raro está pasando esto. Y una de las cosas que en el libro que yo narro se dice, y fueron cosas ciertas, está que los niños nacían muy despiertos, es decir, como que lloraban menos, como que estaban más abusados a ver las cosas, como que eran más calmos, no eran tan traviesos. Entonces decían, ¿qué cosa está pasando? Otra de las señales era que los cultivos florecieron muchísimo más de lo que era de costumbre. O sea que la tierra estaba como renaciendo. Ese Muy tipo de fuerte. señales hubo también entonces. Sí, dice que empezaron a pasar cosas raras, inclusive en el pueblo, que hubo crecimiento de ciertos frutos que no se daban en la región Eso. y que empezaban a suceder inclusive cosas con los animales que iban a otros lugares, que se iban o que llegaban de otros espacios, como si se estuvieran reuniendo. Ah, mira. Entonces que empezaron a preguntarse qué era lo que estaba pasando. Y eso fue lo que estaba Fíjense, ahí está pasando. un detalle muy importante, cómo la misma fauna estaba respondiendo. Ellos respondían la fauna por señales que, bueno, voy a decirlo así, pero en su percepción de los animales no está el concepto de señales, pero sí está
energías que los llamaban. Ajá, como cuando dicen que hay un eclipse y las gallinas o las aves se van a dormir porque pues ya hace noche. Es algo así que en la naturaleza ya lo sienten. Igual cuando hacen las migraciones las golondrinas o los animales, es porque ya hay algo en el clima, las vibraciones, la energía misma se los indica. Entonces ellos tenían que empezar también a hacerlo porque su naturaleza de los animales ya se los indicaba y por eso hicieron todo ese movimiento. Sí, como cuando va a haber un temblor que las cucarachas salen corriendo y los ratones Las ratas. dicen, ¿qué está pasando? ¿Algo viene? Cuando el Titanic se iba a hundir y lo primero que Ah, salieron sí, fueron son las las ratas. Sí. Bueno, vean ustedes, sí había señales. Ahora, Jesucito, estas señales que se estaban dando, o estos movimientos que se estaban dando de suyo en la Tierra, la energía y demás, ¿qué aconteció detrás de todo eso? Movimientos que se estaban indicando de parte de fuerzas de la unidad, de fuerzas superiores, del espíritu mismo, que se tenían que poner para que las personas pusieran atención, ¿o qué pasaba? Sí, dice que tenía que mostrarse claramente que algo iba a pasar. Dice, si no, los campesinos hubieran andado por su lado e inclusive hubieran tenido miedo y no hubieran querido moverse. O sea, por eso tenían que ser claras las señales, todo se tenía que mover, se tenía que ser muy estrepitoso todo para que empezara a moverse la gente y se diera cuenta de que algo benévolo iba a pasar. Eso era importante porque en ese tiempo, también como ahora, Sí, la hay muchas gente tiene coincidencias. mucho miedo. Sí. Entonces hay que dejarles claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que va a pasar para que todo eso se vaya acomodando y que exista la posibilidad de que realmente llegue la luz y la acepten y no la vean como algo dañino. Ven ustedes, iba a llegar una luz muy fuerte. El otro día que tuvimos el programa en donde decíamos el nacimiento de la luz, yo a Jesucito le pregunté que si él había visto que él se veía a sí mismo como una luz y él decía que él no lo veía así. Pero ahorita acaba de hablar de que la luz venía. Entonces, sí hay esta cuestión. Se tenía que hacer notar para que fuera benévolo, se recibiera y se aceptara y esto que empezara a hacer los movimientos para los que se estaban preparando las cosas a futuro. Y pues esto por un efecto que se tenía que causar y que se terminó causando con tantos movimientos que se hicieron. Entonces sí había un propósito en anunciar, había un propósito en mover las energías, había un propósito en que aparecieran señales en el cielo que fueran muy evidentes y que se anunciaran por aquí y por allá las cosas. Ahora, vamos al misterio de la estrella de Belén. ¿Qué fue? ¿Se puede saber algo? ¿Una supernova? ¿Fue algo puesto por Dios mismo? ¿Fue una cuestión milagrosa? ¿Qué aconteció? Dice que fue más bien como un conjunto de energía. Dice que muchos le llamaban estrella. Dice, pero realmente el movimiento que realiza una estrella no era similar al que se necesitaba para... Claro. Dice, sin embargo, el brillo era muy similar al de una estrella. Dice, realmente fue algo puesto por, dice, diferentes seres, no especifica quién. Dice, para que todo esto se diera, dice, porque ya había demasiados acuerdos y tenía que cumplirse, dice, entonces alguien tenía que empezar a mover ese cúmulo de energía, dice, así como lo que ustedes ahora llaman los merkabas, también se tenía que ir moviendo para que fuera una señal clara, pero no algo demasiado extraño para que le tuvieran miedo, no un ovni. Sí. Como aclarando el término merkaba, si no saben ustedes, es una manera de llamarle al vehículo de luz, al cuerpo de luz del ser humano, que es giratorio y tiene cierta forma de estrella tetraédrica en general y que tiene expresiones de luz muy fuertes para quienes los pueden percibir y de todas maneras se siente de alguna forma y es parte de nosotros mismos, todos lo tenemos, aunque no todos lo movemos como podríamos llevarlo a mover. Bueno, por ahí va la cosa, ¿cómo van viendo? ¿Se están empezando a hablar las cosas? Sí. A ver, comentarios del auditorio, ¿alguna pregunta o algo de ustedes? Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, adelante. En muchos lugares se hablan de diferentes personas, no solamente 3. ¿Realmente cuántos fueron los que hicieron esa visita? Los que hicieron. Dice, realmente la visita le hicieron mucho. Sí. Dice que ellos fueron 3 representativos, sobre todo porque se habla de diferentes regiones. Y por eso se estipula de esa manera. Dice, pero realmente sí se le permitió la llegada a muchos campesinos, dice, a mucha parte sobre todo del pueblo, dice, porque a ellos eran los que teníamos que tocar esos corazones de esperanza. Los pastorcitos. Los pastorcitos de ¿Y eran Belén. 3 porque representaban las razas? Porque, Ajá. ¿sí? Sí, Ok. dice que por las regiones Asia, que Europa representaban y África. África. Ujú. Sí, dice que ahorita sobre todo es más fácil verlo así. Dice, pero desde allá, dice, ya se
se tenía que poner las bases para ver que esa luz iba a unificar. A ver, ¿alguna otra pregunta del auditorio no habrá? ¿No tienen preguntas? Del auditorio no, hay Comentarios, muchos saludos. comentarios. Hay muchos saludos y feliz año. Y todo. Maggie. Pues a ver, den los saludos primero para que nuestro auditorio vea que Pues, tenemos. Maggie Lara, Noemí Osuna, Muy bien. Este- Betty Domínguez. Ajá. Imelda Hernández. Angie Reynoso. Nos saludan. Sí, y Maggie Lara hace un comentario. A ver. Estas clases me gustan mucho porque nos enseñan y a la vez le ponen alegría y nos hacen estar hambrientos de ustedes. Muchas gracias. ¡Ay, qué linda! Imelda Te queremos. Hernández. Feliz año. ¿Qué será satisfacer el hambre de nosotros? La rosca de Ay, Reyes. Ya llegó el sabremos, punto de la dulce. rosca de ¿Qué Reyes. sabremos? A galletitas. Galletitas. Bueno, es para que se vayan animando. Chicos, si están saludando, ¿por qué no preguntan? Vean ustedes la gran oportunidad que hay ahorita de empezar a ver con más detalle ciertas cuestiones. Entonces vamos aclarando un poquito más. Vamos a tener unos minutitos más antes de ir al primer corte, así que vamos a aprovecharlos. Ya aclaramos bastantes cosas. Ahora, el movimiento que se empieza a hacer desde otros lugares se preparó. Las personas que lo recibieron, que tienen un cierto rango, les llamaríamos reyes, sabios, astrólogos, quizás magos, pues empezaron a hacer su preparación y dijeron, ok, se trata de ir allá, ya recibimos la señal, ya nos explicaron, ya lo sabíamos de antes, estaba profetizado, nos habían avisado como fuera, vamos a disponer al viaje. Como era un viaje largo, Sí. iban, se dice que en camello, en caballo y hasta a lo mejor en Elefante. burro. Ves que veían burros y se les antojaba viaje. Y por eso se sumaron varios. Sí. Sí, entonces iban allí largo trecho y periodo de todo. Entonces se preparaban, iban con su itacate y ahí se echaron a caminar para allá y llegaron. Ahora, se dice de que coincidieron, pero no fue así, ¿verdad? No coincidieron del todo. Algunos habrán coincidido, pero ¿o cómo fue que pasó ahí, Jesucito? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se encontraron ya en el lugar donde dijeron, ¿por dónde estará la estrella? ¿Por qué lado está? Más para allá, córrete más para allá. Aquí están, ya los vi, ahí están. ¿O qué pasó? ¿Cómo fue eso? Dice que de alguna manera sí coincidieron en algún punto porque los caminos en ese tiempo no eran tan variados, tan abiertos. ok, sí. Entonces el mismo camino los fue juntando. Dice, y de esa manera ya se dieron cuenta de que iban siguiendo la misma señal. Dice, y que eran más personas que estaban haciendo ese peregrinaje para empezar a ver qué era lo que pasaba, qué era lo que iba a señalar esa estrella. Dice que parecía muy extraña, parecía hasta tener vida, y que eso era lo que más les llamaba la atención, pero también sabían que había otras cosas detrás, aunque no todos lo tenían claro. ¿Y todos ellos llegaron a Tiberíades con Herodes? Dice que no todos. No todo. todo. No, algunos se pasaron y otros se fueron, pues como pagando un respeto porque llegas a casa ajena y te haces presente en tu dignidad que tú traes, sea de astrólogo, sea de sabio, sea de rey, sea de lo que sea. Y pues, señor Herodes, aquí estamos y venimos a aplicar la ley de usted y aquí estamos. Sí, es mostrar respeto a la región. Tenemos una pregunta de Maggie Lara. A ver, Dice, ¿qué le llevaron los Reyes Magos a Jesús? bueno, vamos a verlo ahorita. Es un detalle. Primero, sí había la cuestión de que ellos sintieron necesidad de llevar un presente. Ahora, ¿por qué sintieron necesidad de llevar un presente si no sabían del todo qué estaba pasando? Porque tenían esa intuición y ya si las profecías eran ciertas, era que iba a llegar una nueva luz a la que había que apoyar porque iba a quitar al trono y a mover muchas cosas, entonces querían estar cerca y por eso querían llevar Y querían regalos. quedar bien. Ajá. Y llevaban sus presentes. Sí. Así Sí. como a Ofrendas. Herodes lo pasaron a visitar y le dijeron, señor, aquí está, pero le aplicamos la ley y nos vamos para allá. Entonces se fueron para el otro lado Aplicamos su ley. y llevaron también entonces un presente para lo que estuviera allí, que no sabían del todo, o algunos sabían, no tenían alguna idea. Por eso llevaban regalos. Ahora, lo que decía, ¿qué regalos le llevaban? Dice que sí, es como cuenta la historia, que cada quien llevaba lo más representativo de su región como lo más caro. Dice, para poder compartir y que ellos tuvieran un sostén. Dice, porque realmente se tenía que hacer todo ese cambio. Dice, y no nada más dejarlo ahí a ver qué pasa, sino que sí tenían que tener ahí
bien, dice, como agendado todo ese movimiento que se iba a producir. Bueno, pues estamos a punto de irnos al corte, así que vayan haciendo acopio de sus dudas, sus preguntas, sus cuestiones que quieran consultar, porque es una oportunidad de oro. No la van a volver a tener antes así como la están teniendo ahorita o después. Así que bueno, ustedes saben si la aprovechan, si no, nosotros la aprovechamos y ustedes van a decir, ay, qué interesante, y comiendo palomitas. Pero yo digo, es mejor participar, ¿no? Que tú mismo tu pregunta y tu duda la plantees, hazlo. Ponte a ¿Se habían teclear. preguntado alguna vez si realmente era una estrella de Belén? Por Yo no me ejemplo. lo había preguntado hasta hace Yo daba tiempo por que me ello, lo- Sí. Sí. Sí, porque todos decían que el movimiento que llevaba la estrella de Belén no concuerda con ningún movimiento de No estrellas. concuerda. Sí. Ajá. Bueno, O como un vamos cometa, ¿no? Ujú. Podría No ser. comentan, pero no. Era una nave espacial, pero no había nada. Sí, yo también creo. Vamos, Eran los mercado. hermanitos que se juntaron. Era un todos. mercaba. Era un mercado. Ya vámonos. Corte, regresamos muy rapidito y no se vayan. Sí, regresamos en unos 2 minutos. Y recuerden, aquí en Conciencia de Unificación por ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, hola, ya estamos de regreso a nuestro programa Conciencia de Unificación. Estamos hablando hoy acerca de los Reyes Magos o Reyes Sabios. Ya se van abriendo varias posibilidades. ¿Ustedes qué dicen? O sabios magos o O magos sabios sabios. magos. Ajá. Tenemos, por ejemplo, aquí a Héctor Santillán. ¿Saben el significado de los nombres de los Reyes Magos? Ah, Y también tenemos otra pregunta de Noemí Osuna. ¿Por qué nacer en un pesebre? Era Y lo Adrián que había. Hernández nos pregunta, excelente año para Lemdu. Mi papá decía que la estrella de Belén era un ovni. ¿Habrá algo de cierto en eso? Quédese con nosotros. Eso tenía que haber sido antes del corte. vamos a conducir todo eso entonces a la cuestión. Por tradición se habla de 3 personas en particular que se resaltan como parte de la historia y protagonistas destacados de la misma, a las que se les identifica como reyes, como magos, como sabios. Y son 3. Con Jesucito podríamos ver si efectivamente fueron solo 3 o fueron los más destacados. Tiendo a pensar que no pudieron haber sido solo 3, pero que nos diga Jesucito. Una caravana. Sí, dice que eran varios, sobre todo que se iban juntando y ya iban compartiendo lo que sabían. Así Correcto. que era, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú a dónde ¿Qué vas? te han dicho? Cuéntame, Rola el cuéntame. chisme. Pueblo. Porque dice que había eventos muy similares muy en bien. regiones muy diferentes. Entonces que eso se les hacía interesante, aunque había barreras del idioma. Pero se fueron enterando y fueron llegando y ya tenían... El chisme ya se había hecho bien calientito cuando llegaron. Y ya todo el mundo sabía que más o menos la cuestión Iban era por ahí. discretamente, como que yo nada más voy por ahí, pero ya Yo voy todos buscando iban agua. juntos. Yo creo que fortalecía la certeza, porque de alguna manera habían señales, pero decían, bueno, ¿será o no será? Y ya conforme iban otras personas, oye, sí es cierto, y también pasó en ese pueblo. Ah, excelente. Bueno, se seleccionan para lo que se cuenta y para hacer una historia que se menciona en la Biblia por uno de los 4 evangelios. Pues ahí estaban 3 y que tenían tales nombres y demás, que es lo que se hizo una pregunta al respecto. Entonces, tomemos en cuenta esto. En 3 personas, que vamos a ver si realmente existieron como tales y con tales nombres, pero en 3 personas, existieran o no físicamente con esos nombres y con esas características, se sintetiza pues a una pléyade de personas que vinieron de distintos países y por estas señales que ya se nos dicen, y pues en vez de decir, es que fueron Chuchita, Pepita, Lolita, no, son muchos, espérate tantito. Fulano, sultano, perengano, con No, todas no, sus no, no. Apenas si me acuerdo del primero. No, vamos a 3. Y yo, el maestro 3, la estoy de acuerdo. Y Sí, el maestro sí, Tres me dijo, 3. 3 está muy 3. bien. Perfecto, así se queda. Número de resolución, Influyó claro. con Mateo Claro. en los evangelios. Entonces ya está. Se pusieron a 3 y ahí viene la historia. Ahora, esos 3 que se pusieron, se dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues muy folclóricos, los nombres muy específicos, ¿no? Muy bonitos. Representativos también. Exactamente. Sí, Ajá. sí, porque originalmente los nombres no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, sino otros nombres de la región correspondiente, y a nosotros nos sonaba un tanto como Melchor, otros un tanto como Baltasar, y así fue pasando la historia para nosotros en los países de habla hispana. Pero bueno, venían con nombres y se les identificó y resaltaron.
y traían sus regalos, que eran lo más representativo y lo más importante que ellos consideraban entonces. Si hubiera sido en Mesoamérica el nacimiento, le hubieran llevado jade, por ejemplo, a Jesús. Pero en cambio se dice que le llevaron oro, mirra e incienso. ¿Qué características tiene el oro? Jesucito, ¿por qué te llevaron oro? O se dice que te llevaron oro. El oro, ¿qué representaría? Dice que el oro está muy parecido a lo que representa en esta época. Está muy ligado a la riqueza y también era muy valorado por cómo se movía en la región, la economía, y si era una moneda de intercambio. Bueno, la mirra. Dice que era utilizado más bien para cosas esotéricas. Entonces que también tenía un gran valor, dice, sobre todo en esas regiones, porque era sobrevalorado. Dice que sobre todo porque la conexión, dice, toda esa energía que estaba ahí, la querían llevar hacia mí. Bien, ¿y el incienso? Dice que también tenía una connotación más esotérica, dice, porque era empezar a mover las energías. Dice, en su época era porque tenía un gran valor, dice, era como muy raro. Dice, pero si lo vemos desde otro nivel, yo lo necesitaba para ir aperturando. Dice, más que, dice, ahora lo utilizan para limpiar espacios. Dice, en ese tiempo también se utilizaba, pero no todos tenían esa posibilidad. Dice, sin embargo, yo podía hacer cambio más adelante, dice, y mis padres también se podían beneficiar de todo ello. Pero dice, era el sahumar, ¿no? Como aquí también en Mesoamérica está, como en el Zócalo, el copal, ¿no? Que es así el sahumar para limpiar los espacios, purificar el cuerpo y despertar la sensibilidad una vez purificado, una vez limpio de densidades. Ok, pero bueno, son los que se dicen, oro, mirra, incienso, pero seguramente te llevaron más cosas. Sí. De las que te llevaron, ¿tú recuerdas algunas que nos puedas mencionar? Dice que había muchos animalitos. Seres inocentes. Ajá, dice que muchos vivos, pero pues realmente se los llevaban para comer. Sí, claro. Entonces, que hubo mucho de eso, que también había mucha ropa y también muchos objetos que para ellos eran valiosos y que querían compartir. Porque todos lo que buscaban era compartir lo que tenían para todo lo que venía. Dice, para apoyar, para estar presentes, dice, lo que fuera. Ellos tenían una gran sensación de que tenían que hacer un cambio y no sabían cómo. Entonces tenía que darse un cambio en su propio paradigma, dice, y de la manera que ellos encontraban era de dar. Dice, aunque eso ya era algo natural en ellos, en su pueblo, en todo ello. Bueno, vamos a ver ahorita la cuestión de cómo se organizaron con todo eso, pero también una de las preguntas va que si nació realmente en un pesebre, Sí. si el evento fue en un pesebre, y por qué en un pesebre. Dice que sí, es lo que había. Dice que la historia cuenta eso. Dice, y sobre todo fue que por la premura, por los espacios, se tenía que mover. Dice, pero dice, no había mucho de dónde escoger, ya que éramos perseguidos. Dice, entonces, por eso se habla acerca del pesebre. Porque pues ahí se empezó a dar todo. Así. ¿Pesebre o cueva? ¿Qué fue a final de cuentas? Dice que... No, sí. Dice que fue como atrás de una casa. Ah, muy bien. Porque hay otras tradiciones que hablan de una cueva. Sí. Y bueno, entonces sí fue Es detrás que de una dice casa. que lo hablan más acerca por la situación de cómo estaba oscuro. Entonces, que también es una parábola acerca de cómo de la oscuridad nace la luz. Ah, correcto. Fíjense cómo los signos se van poniendo en todo. La otra pregunta que hicieron, Sí. ¿cuál fue? La de si la estrella en realidad era un ovni. Ah, bueno, ya dio una pista Jesucito diciendo que varios seres ayudaron a ponerla, ¿verdad? Pero básicamente podríamos Parecía decir... estrella. Nada más. Lucía como estrella. Se veía. Básicamente podríamos decir, y también Jesucito aludió a eso, a lo que es el Merkaba. Entonces, habría que conocer más lo que es el Merkaba para que ustedes entendieran que por qué puede parecer una estrella el Merkaba encendido en toda su fuerza. ¿Y quién lo enciende o qué es? Les decíamos que es el cuerpo de luz que todos tenemos. Entonces, imagínense Pero que no hay se seres ve. de luz. ¿Mande? Digo, pero no, No se se ve ve, así No, como no se ve de estamos, todo. ¿no? Pero imagínense que hay seres de luz que pueden hacerse visibles ante nosotros al irradiar plenamente en todos los rangos de luz, de energía, incluso las visibles por nosotros, su luminosidad. Y si se colocan en cierta forma y lo hacen
pues muy fuerte. Parece una Parece una estrella, parece un ovni, parece bueno, es una señal en el cielo, pero y como decía Jesucito también, hasta parecía que tenía vida. Pues sí tenía vida, ¿verdad? Sí. Si lo vemos Pues sí. como que eso era un Merkaba. Entonces pudieron haber sido seres de luz que se fueron turnando para ponerse. Sí, porque aparte no era solamente uno. No, pues no. Eran Imagínense qué diferentes. chambota le pusieron. Que tenía que llevar de diferentes regiones y unirlos en un punto. Eso es. Entonces ahí Por eso se llegaron pusieron de de acuerdo, se diferentes hizo un lados. plan, se hizo una manera de organizarse, se organizaron y dijeron, ahora sí van a hacer, y desde Semana Santa, chico, tú te vas a Irán, tú te vas a Turquía, tú te vas a Egipto, tú te vas a tal lugar, órale, irradiense. Bien. Y ahí estaban irradiándose y esas eran la estrella de Y Belén. nos vemos en Belén. Lleven a las personas para allá, vayan indicando el camino, porque los sabios, los que lo reconocen, van a verlo y van a saber que hay que seguirlo y buscarán llegar. Por esa interpretación va más o menos, ¿verdad? Ujú, sí, dice Sí. que mucha gente llegó de esa manera. Dice, sí empezaron los sabios, dice, pero de ahí se empezaron a seguir más, aunque no sabían a dónde iban, pero ahí iban. Veías Es que- mucha gente, pues vamos a ver. ¿Vieron Eso Mer- no pasa. Saber, voy a preguntar qué está pasando. Y se acercaban y iban a No. Vieron Merkaba y se les antojó. Eso. Por Hay eso una fue. pregunta A del ver. público, dice Alejandra Domínguez. ¿Y el cuarto rey mago? Era como el quinto Beatle, fíjate. Tenía que haber otro más, ¿verdad? Sí, realmente dice que hay muchos Eran varios. otros que les pueden llamar también reyes. Dice, pero eran varios sabios de diferentes lugares. Pero sí, realmente en las escrituras, en los relatos, lo que se deja es lo más representativo. Dice, por eso se eligieron de diferente tono de piel para dejar claro que no había distinción, sino que lo que se buscaba era esa unificación, el empezar a unir la interpretación de diferentes pueblos. Dice, porque fue de las primeras veces que desde diferentes pueblos se empezaron a unir por una razón. Dice, algo les vibraba, entonces empezaron a hacer todas esas conexiones. Oye, Jesucito, ¿y no era como contraproducente la cuestión dado que eran perseguidos? O sea, estaban siendo perseguidos y de repente, ahí están. Ah, pues órale, échale para allá, los soldados vayan para allá, órale. Bueno, me imagino que algo de eso está como que dice uno, pues sí, pero Pero por yo eso creo que- engañaron al rey, ¿no? Y le dijeron, al rato regresamos Es y que te ellos les avisamos dónde pusieron está. Me mandaron para otro lado. Yo creo que la respuesta que yo me daría a mí mismo, vamos a preguntarle a Jesucito, pero sería como decir, bueno, el rey era tan descreído y esas cuestiones que decía, yo no participo de eso. Es como decir las ardillitas, yo no soy cliente de ese señor, de los Santos Ajá. Reyes, o de Santo Claus. De Santo Claus, Santo nadie. Claus. Bueno, yo soy de Santo Claus, yo no soy de los Santos Reyes, diría Herodes. Dijo, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Pero bueno, si era de considerarse, ¿no? Porque ya tanto que empezaran a llegar las personas, yo creo que Herodes le digaban los chismes y le han de haber dicho, oye, pues ¿qué está pasando? Pero ustedes estaban siendo perseguidos. Sí, dice que sí eran perseguidos y que había muchos que los seguían y otros no llegaban hacia donde era. Dice, eran tantos las vías Ujú. que los que iban de parte de Herodes se iban hacia otro lado. Dice, los había desviaban. ciertos cuidados en ello. Ujú. Dice, pero sí, no, sí, que sí fue complicado. La logística, como diríamos nosotros. Por eso decía hace ratito que vamos a ver cómo se organizaron, porque una cuestión está lo que estamos ahorita viendo, de que ahí vienen muchos y unos chismosos y otros que no deberían de llegar, y los que sí deben de llegar, pero también llegaban y dejaban animalitos, dejaban lo que ellos consideraban más valioso, y estaban en un pesebre. Entonces, pues yo creo que debieron de haber recibido muchas ayudas para decir, a ver, fórmense por favor aquí de dos al fondo para allá. ¿Quiénes llegaron primero? Ustedes, su ficha ahí está, órale, empiecen a dar los regalitos. Es una manera cómica de decir las cosas, pero que me recuerda mucho la vida de Brian de Monty Python al respecto del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y todo es una película que les recomendamos mucho. Buenísimo. A lo mejor no entienden el humor Se porque las es muy tienen que inglés, explicar. pero es buenísima y sí lo pueden entender, nada más poniéndola a ver con atención. Bueno, hay que organizar las cosas. Eso debió de haber sido una situación un tanto problemática, ¿no? Sí, dice que ya a final de cuentas eso trajo consecuencias. ¿Cómo qué? Dice que tenían que dejar a personas a cargo y que ellos no podían ir tan livianos, que todo eso era, sí, ellos tenían que ir, dice, más lento, dice, ya a la par los demás tenían que empezar a acomodarse.
Dice, fue como hacerlo en 2 partes. Eso. Y ahora, hablando de la familia, pues ahí el que mandaba, el jefe de la familia era José, se supone. Aunque María era... ya ven que, El poder femenino. pues digamos que, para ponerlo claro, del otro día lo dijimos, de José nadie se acuerda y de María sí todo el mundo. Ah, sí, un mensaje de María. Oigan, una trivia. ¿Ustedes saben por qué a los José se les llama Pepe? Sí, yo sí sé. Yo sé que tú sí, pero yo no sabía. Yo no Ah, sé, pues quiero yo ver si yo ellos no saben. sé. Yo no sé. Porque les voy a decir, lo puedo decir yo, lo dices tú. No, tú dilo. Yo lo digo. Pero quería saber si alguien del público sabía. Bueno, pues que nos digan entonces, que nos lo escriban y nos digan por qué, y si no lo decimos al final. Ok. ¿Por qué a los José le dicen Pepes? Bueno, pero José era el jefe de la familia, se puede decir, dado una tradición judeo-cristiana, bueno, todavía no cristiana, pero judeo, de judíos, en donde pues las mujeres casi no tenían más que participación, como dicen en el metate y en el petate. Pero bueno, el jefe de familia era el hombre. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se las vio José para organizar todo eso? Sí tuvo que haber tenido un papel ahí que tomar, ¿no? Sí, dice que sí tenía voz. Claro, pues es lo que Sí. digo. Bueno, tenía que, imagínate, María recién parida, ¿no? No, pues además. Ajá, entonces que él realmente siempre tuvo una intuición muy fuerte y gracias a él fue que empezaron que salieron de su pueblo para salvar al niño Jesús. Dice que de esa manera él tenía ciertas sensaciones. Dice, por eso él siempre creía en mí y sabía que había algo que iba a ser muy valioso. Dice, porque desde muy joven tenía esas visiones. Entonces que cuando empezaron a pasar las cosas, él sentía como que ya lo había vivido, que lo había tenido en visiones, en sueños. Por eso tenía tan claro que tenía que participar y tenía que hacer todo ese movimiento. Tomen eso en cuenta. Porque yo soy abogado de José. Él me contrató para que yo lo estuviera promoviendo en este siglo XXI y medio pico, porque nadie le pone atención ni se dan cuenta del inmenso papel que jugó. Pero tomen en cuenta, sí tenía un papel, su intuición jugaba, estaba bastante despierto y él dijo, vámonos de aquí porque ya nos van a empezar a perseguir. Y esto y aquello y el otro. O sea, tuvo un papel muy importante que jugar, lo jugó y por favor empiecen a poner más atención. Pero sí, José manejaba las cosas, era como el general ahí. Sí. Lo quiero ver así. Algo de eso había. No era tan general, dice, pero sí Era había menos bastantes general. cosas. Bueno, subcomandante era entonces. Comandante. Pero Al final que organizaba. Al final volteaba, sí, vieja, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí, vieja? Sí, va por ahí. Sí. Ya organiza, ¿pues te corre? Sí, ok, vamos. Ya aclaramos más cosas entonces. Sí. ¿Hay preguntas o no? Hay una insistencia sobre el cuarto rey mago. Dice, se habló de un cuarto rey mago que no pudo llegar. ¿Es verdad? Sí, fue ¿Quién lo que pregunta? Lo pregunta Hace Rosa Alejandra. Sí. Bueno, es que Alejandra preguntó primero y luego RSA García. García. Ajá. Bueno, para ver si era la misma pregunta que insistía, porque dijo una No, era insistencia. otra, era otra. Entonces No, es tanto otra, una es otra insistencia. persona que Ajá. escuchó lo del cuarto rey mago y dice, Correcto. pero sí, de verdad no llegó, ¿verdad? O sea, a lo Sí, mejor hubo varios no muchos que llegaron. no llegaron. Varios, Sí. Pero ya varios lo- perdidos en acción, ¿no? Pero ya lo hubiera aclarado. Él dijo Sí. que hubo varios que no llegaron, si no eran 3, eran muchos más. Algunos se les llevó por otro lado y otros no. Otros sí llegaron porque tenían que llegar, pero no eran 3. Es lo que ya creo que se aclaró. Sí. Se acordó por liturgia o por lo que fuera, por mito que se iba a transferir a los siglos, que vamos a hablar de 3. Pero no eran 3, ni 4, eran más. Y algunos llegaron y otros no, pero vamos, así se acordó que se dijera en la liturgia o en todo lo que fue las escrituras que se pusieron a partir de entonces, que son los evangelios. Pero eran más. Yo creo que esta pregunta está relacionada con una historia en la que plantean que un rey no llegó y que llega hasta donde estuvo en servicio hasta que es la crucifixión de Jesús. Entonces yo creo que es por eso que basan esa pregunta. Sin duda, y lo sé que es así, pero yo lo que estoy diciendo es ya se había respondido. Hay otra Póngale pregunta atención. interesante. ¿eh? A ver, sí. Dice Alejandra Domínguez, ¿quién más ha sido San José en reencarnación? Pero se puede decir. No lo sabemos. Sí, no. Yo creo que no se podría decir todavía. Pero sí es sabido, Sí ¿eh? se sabe. Es sabido, pero nosotros tendríamos que dedicar más programas para hablar de otras cosas, a modo que no sea una cosa que se dice así como cualquier otra, ¿verdad? Se tendría que poner fundamentos para ello. Pero sí fue un alma muy destacada a lo largo de la historia. Bueno, nada más piensen, fue el papá de Jesús. Aquí Romanito
¿Sería el papá de Jesús? Aquí yo sería el papá de Jesús. ¿Alguien sería la Virgen María? Se necesitan de almas muy altas Sí, demasiado. para una misión como esa, ¿verdad? Sí, no cualquiera Entonces, podría. lo Pues digo no de esa estaríamos manera. aquí, estaríamos evangelizando, qué sé yo. Ya estaríamos como Pepe en la iglesia, ¿verdad? Nadie contestó. ¿No han dicho nada de Pepe? No, nadie nos Ya se contaba. Nada más acaba el Adriana tiempo. Hernández, general, era la Madre María. Ella era la generala, no el general. Bueno, vamos a decir un poquito sobre lo de Pepe entonces, ¿no? Sí. En las iglesias, en la figura de José que se pone, abajito le ponían una leyenda, creo que todavía, y que en latín era Pater Putativus. Y no es palabra en español, es en latín. Pater Putativus. Es como decir padre sustituto o padre... se entiende por la tradición que no era su padre carnal. Entonces, Pater Putativus. Por abreviatura le ponían PP. Entonces, cuando venía la gente a entregarle al José de cartón o de lo que fuera puesto ahí, algún regalito, alguna ofrenda o alguna petición, un milagrito, pues veían que decía PP, José, Pater Putativus, José. Entonces es Pepe. Entonces, Y luego pasó a Pepillo. pues, o Pepito, el de los chistes, ¿verdad? Ya con cariño. Ya con cariño. Pero esa es la razón por la que a los José les dice Pepe. Sí, yo siempre decía, ¿por qué no se parece? Guadalupe, Lupita, se parece. Todos los Va por diminutivos ahí. se parecían. Y decía, ¿qué tiene que ver José con Pepe? Es un nombre diferente. El salto cuántico ahí. Y miren, hasta que encontré al director, me supo explicar por qué era esa ¿Por qué? relación. Le he sabido explicar varias otras cosas. Sí. Vamos a una posibilidad más, si se puede, que es hablar con alguno de los que se conocen como los Reyes Magos o Sabios. Alguno de ellos que quisiera ayudarnos en esta indagación que estamos haciendo muy de corazón abierto, para dejar que esto fue puesto de una manera maravillosa, que es más, la historia es mucho más de lo que se cuenta y que implica muchas más cosas de fondo. Alguno de ellos quisiera presentarse con nosotros y decirnos algo. Melchor, Gaspar o Baltasar, o el cuarto que no sabemos quién fue. Melchor. Melchor. Dice que a Gracias. él le gusta tener, dice, la conexión y sobre todo que él quería llegar para que todo eso se fuera desarrollando, que estuviera todo ese espacio ahí en conexión y que sobre todo sabía que debía de estar cerca para que todos los cambios se fueran favoreciendo. Dice, desde el corazón se fue haciendo toda esa conexión. Dice, y yo sabía que en este tiempo se iba a poder valorar todo lo que se hizo en ese tiempo. ¿Y qué es lo que quisiera que se valorara específicamente de parte de usted? Dice que el conocimiento que hay detrás de todo el movimiento, dice, más que de mi parte, sino todo lo que se va conjuntando. Dice, ir haciendo todo ese movimiento y sobre todo empezar a ver por qué pasan las cosas. Dice, cómo se relaciona lo que pasó en ese entonces con lo que pasa ahora. Dice, y con todos los movimientos que ya empiezan a darse y que en ustedes mismos ya se empieza a ver ese cambio. Ya nos vamos ahí, pero rapidito. Vienen cosas en el cielo también, ¿verdad? Así dice, en el cielo, en la tierra, en todos lados. Entonces, Para donde volteen va a haber empiecen cosas. a poner atención a las señales. Se va a notar. Aunque Pero no empiecen- quiera. Yo sé que se va a notar, pero no toda la gente voltea al cielo. Sí, sí, es cierto. Muchos van poco abajo. Sí. Empiécenlo a notar, lo que decir, suban los ojitos. Y ya nos vamos, gracias por todo. Esto fue una plática que tuvimos que se antoja para muchas horas más. Sí. Pero bueno, Sí. el tiempo es el tiempo y pues aquí ya nos tiranizó y ya nos tenemos que despedir. Yo soy Henry Mind. En cada tomo que del amor resulta el hijo despierta y vamos a despedirnos. Bueno, yo soy Aceret, muchas gracias por haber estado aquí. Estuvieron muy padres sus preguntas y la interacción que tuvimos todos. Muchas gracias. Yo soy Gálata, ya nos enteramos de varias cosas y ahora hay que ver desde otra perspectiva esto de los Reyes Magos. Sí. Yo soy Román y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Y yo soy Mayuritzen en Amoroso Servicio de Luz. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Mayuritzen Sanación de Unificación. Mañana nos vemos en la transmisión en vivo en la página de Conciencia de Unificación. No, de Mensajes de Mensajes de Unificación. Unificación. Este es el programa de Conciencia de Unificación. Y mañana empezamos la transmisión a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, para tener las cátedras de los maestros. Acuérdense de la página lemdu.info
Y pues ya nos vamos. Ahora sí, Sí, muchas despidamos. gracias. Ya nos vemos la Gracias próxima por todo. semana en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Y recuerden, este fue Conciencia de Unificación, solo aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos.